por un módulo de elasticidad. Está el símbolo E representa el módulo de elasticidad y el subíndice representa el módulo elástico de cada capa, ¿no? E sub 1 de la primera capa, E sub 2 de la módulo elástico de la segunda capa. Asimismo con la relación de Poisson, que es otra propiedad mecánica de estos componentes de la estructura de un pavimento. Estos pavimentos, estas estructuras están sujetas a esfuerzos que provienen de los vehículos. Los vehículos se apoyan en los pavimentos a través de los neumáticos. El contacto entre un neumático y el pavimento se asume que es de tipo eh, de área circular, que se puede representar por una carga distribuida circular. Aproximadamente circular. En realidad, el contacto entre un neumático y el pavimento es una elipsoide, un círculo alargado más o menos, ¿no? Entonces, aproximadamente. Pero para simplificar los cálculos, para simplificar los modelos que se han planteado, se considera como si fuera un apoyo circular de radio A. Ahí está el símbolo A minúscula que representa al radio de la carga circular del área de contacto entre neumático y superficie del pavimento. Entonces, esta carga circular distribuida representa a las cargas del tráfico, a la carga del tráfico, en este caso de un vehículo, y va a generar un incremento de esfuerzo en estas capas. Incremento de esfuerzo a los esfuerzos geostáticos que ya están presentes por el peso propio de los materiales que componen esta estructura. Entonces, el incremento de esfuerzo es lo que nosotros nos ponemos a estudiar para ver cuál va a ser la respuesta estructural de un pavimento a esas solicitaciones externas como son las cargas vehiculares. Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre, pues, de un pavimento y en base a esto se plantean los modelos de análisis para calcular la respuesta de la estructura. Y repito, la respuesta de la estructura se da en términos de esfuerzos, deformaciones y deflexiones. Otro asunto que hay que mencionar es de que para llegar a plantear este modelo idealizado, se ha tenido que hacer algunas simplificaciones a la realidad, ¿no? Para poder considerar en el análisis módulos elásticos y relación de Poisson, por ejemplo, se está suponiendo de que el comportamiento de estos materiales es de tipo elástico lineal. Y con la teoría elástica lineal se puede resolver el problema y calcular esfuerzos, deformaciones, deflexiones debido a esta carga circular distribuida. Esas idealizaciones o simplificaciones que habíamos mencionado son varias en realidad, ¿no? Y las vamos a conocer a detalle en la unidad 3, cuando hagamos esfuerzos y deformaciones en pavimentos. En esa unidad es en donde vamos a conocer a profundidad todos estos conceptos que ahora estamos adelantando. Para que más o menos se tenga conciencia de la complejidad que representa el análisis de una estructura de pavimento, hay que considerar que una estructura de pavimento sujeta a cargas va a tener una respuesta estructural, pero en la realidad los pavimentos no solo están expuestos a cargas, también están expuestos a efectos del ambiente. Efectos del ambiente como las precipitaciones pluviales, como radiación solar, cambios de temperatura, nivel freático, ascensión capilar, es decir, hay muchos factores ambientales que están, digamos, que influencian, pues, en el comportamiento y la respuesta de estas estructuras. Entonces, con eso el problema se hace, pues, mucho más complejo que en el caso de una estructura porticada de concreto armado o de metal o de acero, ¿no? El caso de los pavimentos es un tema bastante complejo para el análisis porque es básicamente una estructura compuesta por suelos y que están apoyadas, cimentadas también en suelos. Y eso incrementa su complejidad para el análisis.
Y aparte que hay que considerar también en ese análisis efectos ambientales, como por ejemplo la precipitación pluvial. ¿Qué ocasiona la precipitación pluvial en una estructura? Ocasiona que los elementos estructurales se saturen, incrementen su contenido de humedad. Al incrementarse el contenido de humedad, lo que va a pasar es de que este módulo elástico varía, no es un valor constante. Para cierta humedad hay un valor de módulo elástico, pero cuando varía la humedad, el módulo elástico toma otros valores, ¿no? Y la relación más o menos es inversa, ¿no? Mayor grado de saturación, menor módulo elástico. Es decir, el suelo, cuando está más húmedo, reduce su resistencia. El efecto del agua es negativo en cuanto a resistencia, sobre todo si los materiales tienen suelos finos en su composición. Eh, y aparte de ello, este módulo elástico, aparte de que varía con la humedad que pudiera tener estos componentes, también varía por la presión geostática, por los esfuerzos de confinamiento a los que estén sujetos. Justamente los esfuerzos de confinamiento son los esfuerzos geostáticos y esos esfuerzos de confinamiento son mayores a mayor profundidad, entonces para ese caso el módulo elástico se incrementa, ¿no? Mientras hay más esfuerzo de confinamiento, el módulo elástico crece. Son comportamientos que ya han sido estudiados, analizados y han sido probados y demostrados con investigación hace varias décadas y que ahora ya estamos investigando, o se sigue investigando esto, pero a otros niveles, ¿no? A otras escalas. Eh, entonces, fíjense que hay que considerar cuando se analizan estas estructuras tanto incrementos de esfuerzo por cargas del tráfico y digamos, modificación de las propiedades por efectos ambientales. Todo eso hay que considerar para analizar correctamente una estructura. Bien, entonces la respuesta estructural queda definida cuando se calculan esfuerzos, deformaciones y deflexiones en los componentes de la estructura de los pavimentos debido a las solicitaciones externas, tales como cargas, temperatura, humedad, entre otras. De ese análisis muchas veces derivan leyes del comportamiento mecánico de estos componentes estructurales o de todos los componentes de algún pavimento o tipo de pavimento en sí. Esas leyes de comportamiento más o menos tienen esta apariencia, como vemos en esta tabla, se coloca para que tengan una idea más o menos cómo son esas leyes de comportamiento. Por ejemplo, acá dice deformación radial admisible es igual a 3,48 por 10 a la menos 3. N representa al número de ejes equivalentes, repetición de ejes equivalentes en esa vía, el tránsito vehicular, elevado a la menos 0,204. Y con eso se puede calcular la deformación radial admisible, por ejemplo. Entonces, estas leyes de comportamiento se determinan mediante investigación relacionada a el análisis estructural de este tipo de estructuras, de estos pavimentos, utilizando pues modelos, ¿no? De predicción o de comportamiento de estos sistemas estructurales, ¿no? Los modelos pueden ser, por ejemplo, los modelos lineales, elástico-lineales, viscoelásticos, viscoplásticos, viscotermoelásticos, viscotermoplásticos, viscotermohigroplásticos, es decir, hay muchos modelos, ¿no? Considerando elasticidad, eh, plasticidad, fatiga, viscosidad, ya sea con materiales saturados, no saturados, o donde la humedad o el grado de saturación varíe. Es un vasto, ¿no? El campo que se tiene todavía por investigar. Podríamos decir que en la actualidad todavía la ingeniería de pavimentos, el análisis del comportamiento de estos suelos que conforman la estructura de un pavimento,
todavía está en etapa inicial. Todavía no hemos encontrado la metodología capaz de predecir realmente el comportamiento de estas estructuras sujetas a cargas y efectos ambientales. Lo que se tiene son modelos teóricos que digamos, se hacen más robustos, se corroboran con la práctica, el empirismo, se conoce esa parte, ¿no? Con la práctica, el experimento y la parte de modelo matemático vendría a ser la parte analítica o la parte mecanística, ¿no? Entonces, de ahí deriva lo que es el análisis empírico-mecanicista. Entonces, la combinación de la experiencia en campo y el uso de modelos matemáticos, modelos numéricos. Y en esa etapa estamos actualmente, pero esos modelos numéricos, esos modelos matemáticos, se pueden construir ahora todavía, pese a la potencia de las computadoras y todo, solamente simplificando drásticamente la realidad, simplificando la realidad. No podemos analizar la estructura todavía con toda la complejidad y los componentes que existan. En realidad, ninguna estructura se puede realizar eso, pero en ese tipo de análisis, pero por ejemplo, en concreto armado, en acero, la, digamos, diferencia entre los resultados que se puedan obtener utilizando las teorías aplicables a estas estructuras y digamos, el comportamiento real, no es mucha la diferencia por las características controladas con las que se pueden construir esas estructuras, cosa que no se da en el caso de los pavimentos. En el caso de los pavimentos, pues por la complejidad del manejo de los suelos, de la ejecución de estos componentes, la complejidad es mucho mayor y, y no se ha encontrado un modelo que pueda representar y nos pueda dar resultados de predicción del comportamiento de estos elementos con, digamos, una precisión aceptable. No, simplemente hasta donde da la tecnología o la ciencia que se conoce en este campo, hasta ahí aceptamos los resultados y podemos diseñar un pavimento. Pero si queremos calcular con certeza, con precisión, cuánto va a durar un pavimento para ciertas condiciones, no hay método que pueda hacer eso todavía. Los métodos que tenemos basados en las simplificaciones nos van a dar resultados aproximados. Se pueden considerar solamente una estimación. Porque es muy complejo el caso de los pavimentos para su análisis, muy complejo. Los métodos empírico-mecanicistas están superando en algo esa diferencia entre la realidad y el cálculo en pavimentos, pero todavía es una etapa inicial, es una etapa incipiente y queda todavía mucho por recorrer y por investigar en este campo. Hay un concepto muy interesante que quisiera también compartir con ustedes en esta parte de nuestra introducción al curso. Es con respecto a el comportamiento que se observa en los pavimentos flexibles cuando están sujetas a cargas. Lo que estamos viendo es la superficie de un pavimento asfáltico. Esa es una carpeta asfáltica, el cual está sometido a las cargas de un vehículo. Como ustedes bien saben, el vehículo tiene una carga que distribuye y transfiere la carga a la estructura a través de los neumáticos. Entonces, en este caso hay un vehículo que inicialmente está detenido, está estacionado, y lo que ocurre en la mecánica del comportamiento de estos pavimentos es de que el pavimento deflexiona en presencia de la carga. Esa deflexión se entiende como esta variación de la horizontal de la superficie. Aquí la horizontal se observa con estas líneas punteadas, pero cuando está presente esta carga, ¿qué ocurre? De que el pavimento se hunde. A esa diferencia entre la horizontal y la deformada se le llama como deflexión. Esa deflexión se puede medir. Para medir las deflexiones utilizamos esta herramienta que se llama viga de Enkelmann.
es precisamente lo que vemos es un esquema de este aparato. Esta viga de Enkelmann la tenemos en nuestro laboratorio y en la mayoría de laboratorios de suelos, pavimentos de la región existe. Es decir, es un aparato bastante utilizado para evaluar estructuralmente un pavimento. Entonces, esta viga de Enkelmann, para ver, digamos, cuánto es esta deflexión, se coloca cuando el vehículo está estacionado, se coloca esta varilla apoyada en la superficie del pavimento, generalmente en el medio de dos ruedas, si este es un eje simple de rueda doble, y el dial de lectura del movimiento vertical de este brazo se coloca en cero y se ordena que el vehículo avance a una velocidad controlada. Avanza y lo que luego ocurre es algo muy interesante. Ocurre que cuando el vehículo avanza, el pavimento o la superficie del pavimento recupera su línea horizontal. Eso es lo que pasa. ¿Y eso qué significa desde el punto de vista estructural? Significa que el pavimento está mostrando, se está comportando según las leyes del comportamiento elástico lineal. Fíjese lo interesante que es esto. Toda la vida nosotros hemos entendido y hemos aprendido en nuestras clases, sobre todo en mecánica de suelos, que los suelos son pues heterogéneos, ¿verdad? De un punto a otro punto las diferencias existen, no pueden haber suelos iguales en diferentes puntos. Así sea un mismo tipo de suelo, siempre va a haber diferencias. Esa es una razón. Son heterogéneos. Otra realidad de los suelos es que su comportamiento es plástico. Si ustedes tienen una masa de suelo, digamos acá una mezcla de suelo fino y suelo grueso, ¿no? Una arcilla que agrupa partículas de limo, arena y grava, sabemos que si le aplicamos esfuerzo, si con cierta humedad le aplicamos esfuerzos, lo que vamos a hacer es deformar ese suelo y cuando se le deforma, el suelo no va a regresar pues a su forma original, ¿no? Es decir, el suelo no tiene pues un comportamiento elástico, su comportamiento es plástico. Y si le incremento agua, probablemente vaya a comportarse de una forma plástica, viscosa, ¿no? Probablemente. Entonces, sabemos que un suelo entonces tiene un comportamiento pues plástico, viscoelástico, podríamos decirle, ¿no? O viscoplástico. En cambio, aquí estamos viendo un pavimento y sabemos pues que la capa asfáltica, la base granular, las subbases son suelos, ¿no? La capa asfáltica son suelos, son agregados que están aglutinados por un cemento asfáltico. Y su componente, pues, digamos, mayor en porcentaje, su composición mayor está, pues, compuesta por agregados, ¿no? Por gravas y arenas. Entonces, básicamente es un suelo. Y los suelos están dispuestos en capas y esta realidad que vemos también que pasa en los pavimentos. Viene un vehículo, se estaciona, el pavimento se deforma. Se retira el vehículo, el pavimento retoma su horizontalidad. ¿Qué tipo de comportamiento es ese? Sí, a quienes han respondido ahí en su cabecita, ese es un comportamiento elástico. Y ahí vienen los problemas. Toda la vida hemos visto que los suelos se comportan de forma plástica. ¿Por qué ahora nos vienen a decir que un pavimento que también es suelo, ante cargas se comporta como un elástico? ¿Cómo es el comportamiento elástico? Pues yo tengo acá una pelotita de Hebe, presiono, se deforma,
dejo de presionar y la pelotita de Hebe vuelve a su forma original, comportamiento elástico. O tengo un Hebe acá, estiro, dejo de estirar y llega nuevamente a su longitud original antes de aplicar el esfuerzo. Eso es un comportamiento elástico. En el pavimento, está en horizontal, viene la carga, se deflexiona la superficie, se va la carga y vuelve a su estado original. Es un comportamiento elástico. Y eso se observa en los pavimentos. ¿Cuál es la explicación? Si un suelo es plástico, ¿por qué un pavimento se conforma o comporta de forma elástica? Pues la respuesta ahí es de que en este caso, los pavimentos que son suelos compactados y colocados en capas en una estructura de pavimento, se comportan de forma elástica porque los esfuerzos a los que están sometidos son muy pequeños. Y la teoría dice que para esfuerzos pequeños, los suelos, como en este caso las estructuras de pavimento, exhiben un comportamiento elástico. Esa es la explicación. Entonces, si se observa ese comportamiento elástico, podemos aplicar la teoría elástica para predecir el comportamiento de la estructura. Cuando digo predecir el comportamiento de la estructura, me estoy refiriendo a que podemos estimar numéricamente que un pavimento con ciertas características, tal módulo elástico en la carpeta, tal módulo elástico en la base, tal módulo elástico en la subbase y sus relaciones de Poisson en cada capa, dada una carga de tal magnitud, puedo calcular y decir su deformación unitaria va a ser tanto. Los esfuerzos que se han producido van a ser tanto. La deflexión que se produzca es tanto. Podemos calcular aplicando la teoría elástica. Entonces, ese modelo elástico funciona para ciertos casos. En este caso, para los pavimentos sometidos a cargas vehiculares que van a transitar por una carretera, pues funciona. ¿De acuerdo? Esos son los temas que vamos a ahondar un poco más cuando estemos ya en la unidad 3 y hagamos cálculo pues, de respuesta estructural de pavimentos asfálticos y pavimentos rígidos. José Luis Bustinza, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ahí veo que has puesto punto enter en el chat. Parece que José Luis tiene problemas con su audio. Bueno, apenas resuelvas el problema de audio, José, enciendes el audio, interrumpe nomás y estaré para responder la consulta que tengas. Entonces, esto que hemos explicado en el caso de el comportamiento de las estructuras de pavimento es pues un tema vigente, es un tema actual que está en investigación en muchos aspectos, ¿no? Entonces, como concepto básico, como base teórica que necesitamos para entender esto y poder ya empezar a cuestionarnos y a de repente a intentar investigar algo y poder resolver algún problema, como por ejemplo, ¿por qué se fisura un pavimento? ¿No? Entonces, cuando nos preguntamos por qué se fisura un pavimento y alguien quiere hacer una tesis y dice, voy a hacer las razones o causas de agrietamiento de tal pavimento. En realidad, hacemos o planteamos un tema de esa magnitud cuando no entendemos muy bien esto. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de modelos de comportamiento. Estamos hablando de cálculo o de análisis estructural, de comportamiento mecánico. Si trato de responder a la pregunta, ¿por qué un pavimento se agrieta, se deteriora rápidamente? ¿Por qué no duran lo que deberían de durar? Pues eso está íntimamente ligado al comportamiento de las estructuras, a estos conceptos que estamos hablando. Pero resulta que cuando hacen una tesis, presentan el tema
factores del agrietamiento o del deterioro de un pavimento, así hay muchas tesis, ¿verdad? Y le preguntas al tesista, a ver, ¿has hecho ya tu investigación, has hecho tu tesis? ¿Qué has hecho para explicar, para llegar a una conclusión de cuáles son los factores por la que tal pavimento se ha agrietado? Y dicen, bueno, se ha agrietado porque bueno, el CBR del suelo, pues no era lo que tenía que ser. O sea, dan respuestas de ese tipo, ¿no? Ah, sí, el CBR del suelo. Muy bien. ¿Y en qué has utilizado el CBR? O sea, ¿para qué has utilizado el CBR? Resulta que quieren dar una respuesta a una pregunta de ese nivel, haciendo un ensayo de CBR, haciendo una calicata acá, un ensayo de humedad y densidad por allá, compactación y ya está. Y piensa que con eso se puede resolver una pregunta de ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que demuestra ahí ese tesis de ese estudiante? Que desconoce las bases teóricas del análisis estructural de pavimentos. Desconoce, ¿no? Mire, para muestra un botón. Aquí en esta imagen se observa el comportamiento estructural de un pavimento rígido, acá al lado izquierdo, y un pavimento flexible al lado derecho. En el comportamiento estructural analizamos respuesta estructural. Y lo que estamos viendo aquí es los esfuerzos. Sabemos que respuesta estructural se expresa en términos de esfuerzos, deformaciones, deflexiones. Aquí vemos solamente esfuerzos. Estamos viendo esfuerzos. Entonces, cuando se aplica una carga al pavimento, y ya sabemos que en un pavimento las cargas se transmiten a través de los neumáticos, ¿verdad? Y estos neumáticos entran en contacto con la superficie y aquí se produce un área de contacto aproximadamente circular y se representa por una carga distribuida circular, por eso. En un pavimento rígido, esos esfuerzos llegan a disiparse y a hacerse prácticamente insignificantes en la losa de concreto. Eso ya está demostrado en un pavimento rígido. Es decir, ahí está la losa de concreto, todas las cargas del tránsito llegan a ser, digamos, muy importantes solamente para la losa. Ya a la subbase no le llega ningún incremento de esfuerzo por estas cargas. Todas las cargas han sido resistidas, soportadas, disipadas por la losa de concreto. Y ese es el criterio de diseño de un pavimento rígido. Entonces, se aplica una carga de 4.1 toneladas en estas dos ruedas. Si quiero saber el esfuerzo, ¿qué hago? Pues divido, ¿no? 4.1 entre dos ruedas, cada rueda va a transmitir ¿cuánto? La mitad, 2.5, 2.05, ¿verdad? 2.05 toneladas, es decir, 2050 kilos, ¿verdad? Entonces, 2000 kilos, vamos a redondear, 2000 kilos en un neumático. Al entrar en contacto con el pavimento se convierte en una carga circular distribuida. ¿Y cuál es la magnitud de esa carga? La carga entre el área de contacto y van a obtener una carga en kilos por centímetro cuadrado, un esfuerzo, perdón, en kilos por centímetro cuadrado o en pascales, ¿no? Entonces, de esa forma tengo esfuerzos. Esos esfuerzos en la superficie son en su máxima magnitud, en el contacto de rueda y pavimento. Ahí son máximos los esfuerzos, por eso esta gráfica muestra este color anaranjado con la máxima extensión, digamos, ¿no? Ahí los esfuerzos son muy grandes. Pero a medida que se avanza en H o en la cota Z, ¿no? En un sistema tridimensional, vemos que el esfuerzo va disminuyendo con la profundidad hasta llegar al límite entre la losa de concreto y la subbase, el esfuerzo prácticamente se hace cero. Ya no hay esfuerzo. Entonces ya no hay esfuerzos por estas cargas que vayan a soportar la subbase. Pavimento rígido. En el caso de un pavimento flexible, ocurre que los esfuerzos en la superficie también son máximos, es la misma carga,
Solo que el comportamiento de las capas, la rigidez de las capas, disipan el esfuerzo, pero no lo reducen, digamos, totalmente. La capa asfáltica reduce en gran parte esa carga, o ese esfuerzo, pero la base recibe más, un esfuerzo considerable que también tiene que aminorar y transmite un esfuerzo moderado a la subbase, que a su vez también entrega un esfuerzo considerable a la subrasante. Entonces, en un pavimento flexible, toda la estructura sufre un incremento de esfuerzos debido a la carga vehicular. Esa es la diferencia de comportamiento entre uno y otro pavimento. Y si les digo, demuéstrame cómo se comporta el pavimento rígido y cómo se comporta el pavimento flexible, ¿qué hacen ustedes? Pues agarran, modelan esto en un sistema idealizado, ¿no? Como el que hemos visto acá. Este es un sistema idealizado. Se hace en su diagramita, así como está acá, ¿no? Capas, H, módulo elástico, relación de Poisson, la carga colocan ahí y utilizan los métodos de análisis que tenemos para pavimentos, para estructuras de pavimento, ¿no? Hay métodos de análisis mecanicista, basados en teoría elástica, teoría viscoelástica y todos los modelos que les he mencionado, ¿no? Y son diferentes conjuntos de fórmulas resultado del análisis matemático. Entonces agarran esas fórmulas y calculan esfuerzos, deformaciones, deflexiones. Y con eso comparan que, por ejemplo, esfuerzo se produce en el límite del pavimento y la subrasante, aquí en este punto, en el pavimento flexible. ¿Qué esfuerzo se produce en el límite entre este pavimento rígido y esta subrasante, en este punto? Lo calculan. Entonces dirán, en el pavimento rígido el esfuerzo es tanto y en el pavimento flexible es tanto. La deflexión en el pavimento rígido es tanto, en el pavimento flexible es tanto. Deflexión en unidades de longitud, deflexión en milímetros, ¿no? 5 por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es la unidad que se utiliza, o sea, 0.01 milímetros, 0.1 milímetros, hasta 1 o 2 milímetros puede dar. Entonces, con esos valores ustedes dicen el comportamiento de una y otra estructura y los pueden comparar. Entonces, para poder determinar las razones por las que un pavimento o llega a la fatiga, tengo que considerar criterios de falla, como por ejemplo falla por fatiga, que obedece a una ley de comportamiento de los pavimentos. Entonces, con todos esos elementos teóricos, con toda esa teoría, puedo responder parcialmente a la pregunta ¿por qué se fisura una estructura? ¿Por qué falla una estructura? Digo parcialmente, porque no solo es carga, tengo que analizar también efectos del ambiente, la humedad por capilaridad, la humedad por precipitación, el gradiente térmico si es losa de concreto. El problema es sumamente complejo. Entonces, en una tesis de pregrado, ¿voy a tratar de decir las razones por las que falló un pavimento? No, pues no. Es muy complejo el problema. Aparte de eso, solo estoy hablando del comportamiento de una estructura de acuerdo, digamos, a cómo está el diseño en esa estructura que estoy analizando. Pero eso es todo. O sea, hay un diseño y ya el pavimento se va a comportar tal como está en el diseño. No, hay un diseño. Un ingeniero se ha encargado de analizar la estructura, de analizar el tránsito, las características del suelo, las propiedades de los materiales y diseña, calcula espesores de la estructura. Muy bien, ahí está el diseño. Ahora viene la etapa de construcción, la ejecución de la vía. Ese es el proceso constructivo. ¿Cómo han ejecutado esa obra? ¿No? ¿Han cumplido con el diseño? ¿Se ha hecho un control de calidad tal que certifique que se ha hecho tal y como se ha diseñado? Entonces yo, tesista, quiero evaluar las causas de deterioro de un pavimento. Pues tengo que evaluar cómo se ha hecho el diseño. ¿Es un buen diseño? ¿Se ha analizado correctamente la estructura? ¿Se han medido correctamente las propiedades de los materiales? Dos, en el proceso de ejecución, ¿se ha ejecutado correctamente siguiendo el proceso constructivo? ¿Se han hecho las pruebas de calidad? ¿Realmente las características de sus materiales han sido colocados de acuerdo a cómo está especificado en el expediente y en el diseño? Tres,
la calidad de los materiales y el tránsito vehicular que he proyectado se cumple de acuerdo al diseño. Si conozco toda esa información y conozco de análisis estructural, probablemente pueda responder a esa pregunta y tener pues algún aporte a la ciencia en mi tesis, en mi artículo. Por ese nivel de complejidad que implica esa pregunta, es que los investigadores en todo el mundo se dedican a una parte puntual del problema. Existe una línea de investigación solamente para evaluar el comportamiento de una losa de concreto sujeto a cargas ambientales, es decir, curvado y alabeo. ¿Y cuál es su comportamiento? Solo para ese caso. Y con eso simplemente van a decir, se comporta así. Y probablemente dar una ley de agrietamiento, de fatiga, pero en casos puntuales. Y para eso se tiene que hacer mucha investigación. Entonces, hago este comentario y me detengo un poco para hacerlos reflexionar. Y en el momento en que ustedes tengan que plantear su tema de tesis, no cometan este error que cometen muchos tesistas de decir, voy a hacer una tesis en donde voy a descubrir, voy a decir las causas de deterioro prematuro de un pavimento. Pues las causas de deterioro prematuro o no prematuro de una estructura de pavimento obedece al diseño, al proceso constructivo, a los factores durante el servicio, a criterios de falla. Y si obedece al diseño, el diseño tiene que ver con análisis de la estructura. Tienes que tomar muestras, testigos y hacerle evaluación estructural, que es una parte de todo, es un mundo al que te estás metiendo, ¿no? Entonces, si no haces todo eso, probablemente pues la respuesta que vayas a dar eh, en las conclusiones de tu trabajo de investigación no van a ser relevantes, ¿no? Van a ser muy, digamos, dispersos de la realidad, muy parciales, es decir, no sirve para nada. Lo único que se limitan a hacer, como les digo, es un CBR, una calicata acá y presentan los resultados de calicata y con eso están diciendo las causas de deterioro. Es una, como les digo, a ver, es un disparate plantear un tema y abordarlo de esa forma. Y digo esto porque hay muchos trabajos de investigación que pretenden hacer eso y llegan a conclusiones pues, que jamás no se pueden corroborar, no se pueden sustentar, ¿no? Con la teoría, con la técnica que conocemos actualmente. Bueno, es un poquito como comentario de lo que estamos haciendo en investigación también aquí en nuestro país, ¿no? eh, existen un comportamiento mecánico que parcialmente podemos decir que conocemos en las estructuras de pavimento. Una de ellas es, por ejemplo, esta forma de comportamiento, ¿no? De un pavimento flexible que debido a las cargas del tráfico se deforman las capas asfálticas, comprometiendo a las capas estructurales de base, subbase, y ocurren los famosos ahuellamientos. Esto justamente la fotografía de un ahuellamiento, de una zona de pavimento que está ahuellada, ¿no? Donde se puso un surco. Esa es una forma de comportamiento de los pavimentos flexibles, están sujetas a ahuellamiento. Y los ahuellamientos son deformaciones plásticas acumuladas a lo largo pues, del periodo de servicio de una estructura. Predecir el tiempo en el que se van a producir estos ahuellamientos, predecir el tiempo en el cual ocurriría una falla por fatiga. Todo eso es parte del análisis estructural de pavimentos, que es una línea de investigación que está vigente totalmente en este tiempo y que hay mucha gente que está investigando, ¿no? Y que da pues tema para investigar a cualquier profesional que se interese en esta línea. Washington Yucra, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ingeniero. Sí, adelante. Era en cuanto al ingeniero, a los esfuerzos máximos
en cuanto a un pavimento rígido y un pavimento flexible. Ujú. Tenía duda en el pavimento rígido. Yo supongo que su esfuerzo máximo es por el acero que también se le pone a ese pavimento, ingeniero. Los pavimentos rígidos, por lo general, no llevan acero, es concreto simple, por lo general. Diseñar un pavimento de concreto, un pavimento rígido con refuerzo continuo, también hay un método y todo ello, y los métodos son del ACI, por ejemplo, pero eh, obedecen a la necesidad que se tenga, ¿no? Pero en los pavimentos carreteros, pavimentos, digamos, que van a estar en alguna carretera de la red vial, es muy raro ver un pavimento rígido con acero, o que se haya estimado construirlo con acero de refuerzo. Generalmente son simples, concreto simple. Si la duda viene al respecto de que tengo una carga que va a, digamos, a generar esfuerzos en la losa de concreto, y obviamente sabemos que el concreto no resisten cargas flexionantes o de tensión, ¿verdad? El concreto resiste muy bien a la compresión, pero cuando es tensión, no, es muy pequeña la resistencia a la tensión comparado con la compresión, ¿verdad? Entonces, la duda es razonable. Bueno, si viene una carga y este pavimento y va a deflexionar. El pavimento rígido, por más rígido que sea, deflexiona. Va a deflexionar también. Entonces, uno puede pensar y decir, entonces va a requerir refuerzo. Pero, debido al espesor normalmente que se calcula y estos esfuerzos que son pequeños en realidad, frente a la gran rigidez de una losa de concreto, esos esfuerzos flexionantes no llegan a romper el concreto, así, digamos, como se puede pensar, no. Eh, a pesar de que el concreto no resiste mucho a la tracción, esa resistencia a la tracción es suficiente para soportar millones de repeticiones sin refuerzo. Y ese cálculo lo vamos a conocer, vamos a hacer también parte de ese cálculo, ¿no? Entonces van a dar cuenta que no es necesario, pues, ese refuerzo, salvo el espesor sea, digamos, muy exagerado y las cargas sean muy elevadas, como en el caso de un avión, por ejemplo, o maquinaria pesada, y eso ocurre en patios de maniobras de minas, de fábricas. En esos casos, sí, si haces el cálculo con concreto simple, tu concreto te va a salir pues de medio metro, 80 centímetros, y si consideras acero, reduces espesor y generalmente reduces costos. Todo obedece a una evaluación económica que puedas hacer de distintas alternativas, ¿no? Pero hay casos, generalmente en patios de maniobras, en donde se podría considerar acero de refuerzo en los pavimentos. Pero muy bien tu pregunta, Washington. Sergio Moya, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, en mi caso es, ¿qué se llama? En control de calidad, en tema en acá cerca de mi casa, la Ujú, avenida Tamopata, la que están haciendo. A lo que he visto, o sea, la base que lo han compactado, o sea, ¿en cuánto tiempo el control de calidad lo sacan? O sea, tiene al instante, ellos, suponer, según la norma, creo que es ujú. al instante, sacar el cono de arena, ¿no? Utilizarlo. Pero yo he visto acá a los ingenieros, después de un mes, cuando ya ha secado todo, de un mes están sacando el cono de arena. O sea, Ujú. ¿afecta en algo a las bases o en qué puede afectar a la capa de rodadura? O sea, ingeniero. En cuanto al control de calidad, Sí, ingeniero. ¿afecta algo? Pues lógicamente que sí, ¿no? Eh, el control de calidad en una base, en una capa de base, capa de subbase o capa asfáltica, está normado. ¿Dónde se tiene esa norma? En las EG 2013.
Si tú revisas ahí la sección destinada a terraplenes, bases y subbases, está el proceso constructivo y el control de calidad que se debe de llevar adelante tanto por el residente o la contratista y la supervisión. Está ahí claramente indicado. En el caso puntual al que te refieres, control de compactación en una base granular. Se puede llevar ese control en realidad en cualquier momento, ¿no? Pero ¿cuándo es el momento en la construcción de una carretera es que se debería de hacer? O sea, ¿sería razonable esperar un mes, 2 meses? Pues no, se puede hacer en 2, 3 meses, ¿no? Y los resultados pueden ser válidos. Pero en la ejecución normal de una obra, cuando un contratista está ejecutando una obra, termina una capa, digamos capa de base, no se va a dar pues el lujo de esperar un mes para solicitar, digamos, pruebas, porque tiene que avanzar. Si tú terminas una base, la norma te dice, esa base no puede estar sujeta pues a inclemencias del clima, no puede estar sujeta a precipitaciones pluviales, no puede estar sujeto al tránsito vehicular porque la van a dañar. Y hay recomendaciones puntuales en las Eje 2013 de cómo es que se debe de cuidar una subrasante, una subbase, una base cuando se termina. Lo lógico es de que cuando el contratista termina de ejecutar una de las capas, inmediatamente solicite a la supervisión que le den autorización para colocar la siguiente capa. Si es una base, el residente o con la contratista, pues inmediatamente terminada la base, tiene que solicitar la aprobación del tramo a la supervisión. ¿Para qué? Para imprimar. Y tiene que solicitar, después del imprimado, la autorización de la supervisión para colocar carpeta cuanto antes, porque si no lo hace cuanto antes, la base, el imprimado, se expone a los efectos perjudiciales del ambiente y van a terminar deteriorándolo al tal punto que la supervisión va a regresar después de 15 días, 30 días, por decir, si no le han solicitado, y ya la base probablemente esté pues saturada en algunos puntos, cuarteada, con descascarándose, digamos, la parte imprimada en algún otro tramo, porque los vehículos siempre se van a meter, no le conviene. Entonces, lo lógico es que se solicite inmediatamente, pero existe otro factor fundamental, ¿no? Sí es cierto, cuando una base es abandonada cierto tiempo, una semana, 15 días, lo que va a pasar es que pierde humedad, se seca. Y cuando se seca, ya no va a tener el agua suficiente, esa agua o esa humedad que tenía desaparece y cuando hagas ensayo de compactación, pues no vas a llegar al 100% que te exigen en una base, porque te va a faltar peso al material que vas a extraer. Ah, le va a faltar peso. Ah, muy fácil, dicen, ¿no? Ah, entonces si voy a hacer el control de compactación después de una semana o un mes, fácil, una noche antes, unos días antes, ¿qué cosa hago? O con la base, lo saturo. Le echo riego pues día y noche, ¿no? Riego y agua, termino saturando a la base, el agua que va a estar, a incrustarse entre los poros, ¿no? De los materiales, en los vacíos que había, esa agua va a estar presente y hago mi prueba de densidad, esa agua aumenta el peso del material que voy a sacar, por ende aumenta la densidad seca de esa base. Muchos utilizan ese truco, ¿no? Entonces, ya el ministerio en sus eje 2013 ha sido muy claro para ese control de compactación, ¿no? Es práctica común de que el contratista va a solicitar la prueba apenas termina, debe solicitar la prueba apenas terminada la base. Y el control de compactación, en el control de compactación se miden dos parámetros. Recuerden esto siempre, ¿no? Se mide densidad seca en campo, que se mide con el cono de arena, y humedad. Si la humedad de la capa que estoy controlando difiere en 2% del óptimo, esa prueba no vale. ¿Se entiende? Debo de hacer
control de compactación y la humedad debe variar en más menos 2% del óptimo. Si es que está dentro de ese rango, vale ese resultado de densidad seca máxima y puedo sacar mi porcentaje de compactación y que si es una base, ese porcentaje de compactación mínimo es 100%. ¿Se entendió, Sergio? Sí, ingeniero, sí, tenía esas dudas porque en ese mes, durante ese mes que lo han dejado, o sea, ya lo han terminado la base y estaban en otro tramo y o sea, el tiempo del clima empezó a caer la lluvia, lo dejaron ahí, después Mm. empezaron a sacar nuevamente el cono de arena y no sé cómo lo habrán pasado. ¿Qué le va a hacer la lluvia a la base? Lo que va a hacer es saturarla, sobresaturarla. La va a, vamos, la va a descompactar. No, no hace eso, ¿no? El agua, cuando ya la capa está terminada, el agua penetra, sí, ocupa los poros, los vacíos, pero no llega a soltar el material. El material ha sido compactado y normalmente no se altera esa compactación. En palabras simples, la lluvia, ¿qué le hace a la base? Nada, solamente la satura. Y al saturarla, en el momento que pida mi prueba de compactación, que pueden ser pues al día siguiente, a la semana, o probablemente por alguna razón, pues a los 30 días, en el control de compactación, lo que te van a controlar no es solamente la densidad seca, sino también la humedad. Sea cual sea la fecha, la humedad tiene que estar más o menos 2%, y con eso puedes determinar el porcentaje de compactación de esa capa, ¿no? Em, pero si la base no ha sido, digamos, sometida a tráfico vehicular, eh, no hay ningún problema, no le pasa nada a la base. Pero si es una base imprimada o no imprimada y antes de la prueba de compactación ha sido sometida a tránsito vehicular, definitivamente esa base ya se empieza a dañar. Se desprenden finos en la superficie y a la superficie irregular. Entonces, probablemente no vaya a ser aprobada, porque no solamente es prueba de compactación, ¿no? Para aprobar una capa de base, ¿qué pruebas se hacen? Se hace prueba de compactación, se hace regularidad superficial, se hace lisura y deflectometría. Todas esas pruebas tienen que pasar, ¿no? No es un solo control, no es solo compactación. Revisen las EG 2013, ahí está control de calidad del producto terminado. Eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, son muchas pruebas. Para llegar a aprobar un tramo de base en la construcción de una carretera es, pues, como les digo, es casi un milagro. Bueno, estoy exagerando, pero en realidad la calidad que exigen nuestras normas en cuanto a la calidad de una base, de una carpeta asfáltica, son muy exigentes. Y para lograr esa calidad en campo, el personal que está a cargo de la obra tiene que tener mucha experiencia. Realmente tiene que estar capacitado. Si no, olvídense, jóvenes, si no está capacitado, no tiene experiencia, o están gastando más recursos de los que cuentan, o están ejecutando una obra pésima, ¿no? Que no va a pasar los controles de calidad. Para ello se necesita pues una buena supervisión. Si la supervisión conoce su trabajo, conoce de las normas y todo, definitivamente no va a aprobar ninguno de sus trabajos mal hechos, ¿no? Una base es una capa pues que requiere alta calidad en su ejecución, ¿no? Y muchas veces pues está a cargo de personal no capacitado y lo que construyen es pues lamentable, ¿no? Es lamentable, en condiciones de calidad no pasa ninguna prueba, se mide el espesor también, ¿no? Espesor, lisura, rugosidad, se mide deflectometría, son varias pruebas. Aparte del control de los materiales que hayas utilizado, ¿no? El material de base tiene que cumplir con las especificaciones, es decir, por eso, pues, la ejecución de una obra cuesta y por eso, jóvenes, el ingeniero de campo
un ingeniero especialista en explanaciones, un residente de obra en una carretera, en una obra vial, no gana poco, pues jóvenes, ¿no? ¿Cuánto creen que gana un residente en una carretera, digamos, Juliaca-Pucará, Pucará-Santa Rosa, aquí, carreteras asfaltadas de 60, 50 kilómetros, o en una interoceánica? ¿Cuánto creen que gana un residente? El residente de obra al mes, ahora, en este momento, no debe estar ganando menos de 20.000 soles mensuales. Eh, el jefe de campo, el jefe de explanaciones, el jefe de transporte, su sueldo mensual no baja de los 15.000, ¿no? Pero ¿a quién le pagan pues 15.000, 20.000, 25.000 al mes, fuera de gastos de viáticos y todo ello? Pasajes por vuelo semanales para que vaya a visitar a su familia. ¿Quién pues gana así? Alguien pues que haya logrado la capacitación que se requiere, la especialización que se requiere, ¿no? De manejar esos proyectos. Eh, en realidad, lamentablemente, y hay que decirlo, ¿no? La calidad con la que se están ejecutando nuestros pavimentos en nuestra ciudad, pues deja mucho que desear en realidad, ¿no? Si hablamos de los pavimentos rígidos, con mayor razón aún, ¿no? Se conoce todo el proceso constructivo hace décadas, existen normas hace décadas, pero seguimos ejecutando los pavimentos rígidos como hace décadas también, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Que nuestros profesionales sigan vaciando los pavimentos rígidos con encofrados tipo damero, por ejemplo. Eso es una aberración, ¿no? Pavimentos que recién hace 5 años, 4 años han sido ejecutados en nuestra ciudad con encofrados tipo damero, con juntas de dilatación en cada losa, ¿no? Es increíble, eso no se puede hacer, pues, ¿no? Eso va en contra de toda la buena práctica constructiva que ya está establecida en nuestro país, normada hace décadas, jóvenes, décadas. Las EG que norman salieron en el 2000, hace 2 décadas, ¿no? Entonces, y eso se conoce en el mundo, pues hace 5 décadas ya se conoce esto de construir pavimentos rígidos con juntas de contracción, no con juntas de dilatación. Obviamente, si el clima es extremo, va a requerir juntas de dilatación, pero las juntas de dilatación pues son muy esporádicas, ¿no? Si hablamos de una carretera, cada 100 metros, ¿no? En climas extremos. En climas, digamos, de temperaturas normales, que no se consideran extremas, no se requieren juntas de dilatación, ¿no? No se requiere juntas de todo, son juntas de contracción y punto. Y las juntas de construcción que aparecerá en el vaciado de una losa entre jornada y jornada, ¿no? Y para eso existen requisitos de calidad, pues, que hacen que un pavimento rígido tenga la misma comodidad del transporte o que un pavimento flexible. Pero si hablamos de comodidad, y esa es una prueba de la mala ejecución de nuestros pavimentos, los que tienen algún vehículo o han viajado en taxi por nuestras calles, ¿cómo se siente, güey, cuando circulamos por un pavimento rígido? ¿Acaso no es un golpeteo constante? ¿No? ¿Es cómodo el transporte en un pavimento rígido? No, ¿verdad? Es un golpeteo constante como si hubieran baches, ¿verdad? Mala calidad, pues, de ejecución de la obra, ¿no? Entonces, estamos a ese nivel, lamentablemente, ¿no? Y lo que queda, pues joven, ustedes van a salir a campo muy pronto a ser practicantes, luego asistentes y luego van a ser residentes, muchos de ustedes, de obras viales. Lo mínimo que hay que hacer es pues capacitarse. ¿Qué cosa y en qué hay que capacitarse, pues jóvenes? Ustedes han llevado proceso constructivo de obras viales, deben de conocer pues al dedillo las eje 2013, porque ahí están el proceso constructivo, pues, ¿no? Cada partida que están evaluando, ahora hemos visto terraplenes, lo que están viendo bases granulares, bases en las eje 2000 está pues el proceso constructivo y el proceso constructivo es la forma de ejecución, control de calidad de los materiales, control de calidad de producto terminado, frecuencia de ensayos. Eso es proceso constructivo. Entonces, capacítense. Primero es conocer esas normas, leerlas y entenderlas, cómo se aplican.
para eso vas a salir a hacer tus prácticas, para eso vas a ser asistente, vas a tener un tiempo de bachiller, aprendiendo en obra, ganando experiencia en obra. Pero tienes que leer. Entonces, lo que lees y lo que vas a aplicar en campo, si algo no se entiende, vas a tener gente de mucha experiencia probablemente que te va a poder orientar, te va a poder, si es que ese jefe que vas a tener se ha dignado en leer pues la norma y también hace las cosas con técnica, pero si es un profesional que se dedicó a hacer las cosas al champú, como decimos, no vas a aprender nada. De repente tú vas a terminar ahí enseñando, ¿verdad? Y esto es así, la norma dice así. Entonces, tenemos normas, se ejecutan nuestras obras, pero no se respetan las normas. Y peor aún, ¿no? Un profesional que va conociendo esas normas, quiere hacer bien las cosas y ya lo están tilando, ah, muy teórico, este es teórico, ¿no? Mentira, pues lo que estamos hablando acá no es teoría, es práctica. Si hablamos de especificaciones técnicas, es 100% práctica, cómo se deben de ejecutar las obras. Y si estamos mal en Juliaca ejecutando nuestras obras viales es porque no conocemos pues la teoría en primer lugar, ¿no? Segundo, no nos hemos capacitado. Tercero, nuestra supervisión está pues mal, ¿verdad? No conoce las normas y acepta cualquier obra y punto. Por eso estamos mal, ¿no? En cuanto a calidad de ejecución de nuestras obras. Está hablando de pavimentos, ojo, del tema que conocemos y que podemos dar un comentario, ¿no? Basado en la experiencia y lo que vemos en la realidad. Esa es la realidad de nuestros pavimentos jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense, vayan ustedes a cualquier obra y sería interesante pues hacer un análisis de todas las faltas que se han cometido en contra de las normas y en contra de los procesos constructivos establecidos en nuestro país. Hay ya temas de dice al respecto, ¿no? Yo he asesorado alguno que de esos temas y se llegan pues a algunas conclusiones demoledoras, podríamos decir, ¿no? De la forma en que estamos haciendo nuestras obras viales en la ciudad. Bueno, nos hemos extendido un poco en ese comentario, pero creo que es necesario porque aquí entre ustedes jóvenes están pues los futuros profesionales que van a ejecutar nuestras obras viales, ¿no? Y que lamentablemente, en nuestro medio se designan residentes supervisores por capacidad, por experiencia, no, ¿verdad? Se eligen, se contratan solamente por razones políticas a veces. Participó en la campaña, apoyo en la campaña, ya muy bien, ahí está tu obra y listo, ya no molestes más, ¿no? Esa es la forma, así estamos, por eso estamos mal, ¿no? No hay continuidad. Está una obra en ejecución, hay cambio de gestión, toditos salen y entra la nueva gestión con toda su gente, ¿no? Gana el alcalde y gana toditos los puestos. Mal, pues, ¿no? O sea, le hacemos un daño a la ciudad, a la población, ¿no? Bueno, lamentablemente, pues eso se ve que no ocurre en otros lugares. Acá en nuestra ciudad vemos eso, ¿no? Alcalde que entra, entra con toda su gente y todos los que estaban tienen que salir. Se corta la continuidad de las obras, se corta la responsabilidad en cada obra, se paralizan, se llegan a hacer arbitrajes y todo ello y abandonadas nuestras obras hasta que ocurra algún fallo judicial, es decir, estamos mal, lamentablemente, en ese sentido. Bueno, Ali Kankapa, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, justo le iba a preguntar sobre ese tema de del causante de la política que está ocurriendo en la ciudad Sí, de Puno, más que todo, ingeniero. la política en nuestra región, pienso que lejos de ayudar al desarrollo y todo ello, vemos de que actúa en contra, ¿no? Sirve como ¿cómo se llama esto? Eh, es pues el famoso clientelaje político, ¿no? Apoyo a un candidato y si sale ese candidato ya tengo trabajo fijo. Así sea capaz o no, ya tengo trabajo porque he apoyado. Eso le está haciendo mucho daño a, a la ciudad, a la población, ¿no? Y bueno, ¿cambiará algún día? No se sabe, ¿no? No se sabe si cambiará algún día.
Gonzalo Jove, ¿alguna pregunta? Buenas noches, disculpa la Hola, molestia, ingeniero. sí, Por ejemplo, yo he ido en una ocasión a obra de obras viales ya, y resulta que normalmente el ingeniero de reciente obra entonces ha hecho la supervisión, lo que es control de calidad, lo que es del suelo antes del pavimentar. Entonces ya. resulta que yo he visto que como yo estaba viendo, entonces yo he verificado, por ejemplo, antes de vaciar las losas, entonces han hecho, como usted dijo que las juntas de dilatación solamente lo hacen por cuadros, entonces en mi suposición digo que si van a hacer un pavimento de pocos metros, entonces ¿por qué debería haber fisuras? Porque yo vi que pasando 3 días, antes de entregar la obra, porque estaba bastante exigido lo que es la culminación. Entonces empezaron a hacer lo que es el pavimento. Entonces, pasando tres días, hubo bastantes fisuras. Entonces, antes de entregar la obra, yo verifiqué que el maestro de obra, entonces, le dijo lo que es curación. Entonces, lo que simplemente hizo es agarrar agua con cemento y pasarle todo lo que es por encima y un pasar de escoba. Entonces, y mi pregunta es, es viable hacer, o sea, echar agua con cemento encima? Porque después de, supongo, pasando 20 días, 15 días, se debe haber desprendido. O eso yo quería saber, pues, si es que es viable siempre que, si es que tiene grietas o fisuras, pasarle agua con cemento. Porque mi punto de vista creo que no sería algo correcto. Ujú. Esa pregunta tengo, ingeniero. Pues tienes razón, no es correcto, ¿no? Pasarle agua con cemento, una lechada cuando haya frisuras o grietas, eh, no es simplemente tirar la plata, ¿no? Gastarse unas bolsas de cemento y es como agarrar bolsas de cemento y arrojarlas y listo, no sirve. No sirve para absolutamente nada pasarle una lechada de cemento cuando ves grietas, fisuras en un pavimento o en una losa de un techo, por decir, ¿no? No sirve para nada. Y eso muestra, en primer lugar, desconocimiento de la teoría y también de la práctica, ¿no? ¿Por qué digo teoría? Porque ahí tienes que haber comprendido el comportamiento mecánico de un concreto. Y les digo a ustedes, jóvenes, ya les dije en alguna explicación también y vuelvo a repetir ahora. ¿Cuál es, pues, uno de los, digamos, comportamientos mecánicos del concreto más visibles y que podemos decir ahora? Ustedes pueden decir, así se comporta el concreto. Un tema que les he dicho es, por ejemplo, y si están interesados, pues hay que leer, ¿no? Y hay mucha literatura relacionada. El aspecto de retracción del concreto. Estudiante, Jan, su micrófono, por favor, gracias. ¿A qué nos referimos con ese comportamiento de retracción? A que el concreto, sea cual sea, en su proceso de fraguado, va a tender a retraerse, a contraerse. Se va a contraer. Se contrae y, lógicamente, si es una gran superficie de concreto, la contracción va a hacer de que se generen esfuerzos de tensión. Y esos esfuerzos de tensión van a hacer que la losa se fisure en algún punto débil. Entonces, las grietas de contracción, si no hacemos un corte, van a ser aleatorias y generalmente son caprichosas por donde el concreto es débil o menor espesor o una parte donde haya una acumulación de agregados sin aglutinantes, sin cemento bien mezclado, por decir, por ahí se va a romper. Busca la zona débil y por eso se hace una grieta bastante caprichosa. Entonces, otro factor asociado a esto es la homogeneidad de la mezcla.
Si estamos colocando una mezcla con trompo o con mezcladora tolva, díganme, ¿la homogeneidad de esa mezcla es igual, menor o superior a la mezcla que se obtiene de un mixer que viene de una planta de concreto? ¿Cuál es más homogéneo? ¿La mezcla del mixer o la mezcla de los trompitos al colocar en obra? Definitivamente más homogénea va a ser la mezcla del mixer. Pero entre mixer y mixer puede ocurrir que hayan diferencias en la mezcla, ¿verdad? Y tiene que ver, miren, el tiempo de que la mezcla está pues en la mezcladora, en el mixer, el tiempo. Tiene que ver con la relación agua-cemento de cada 8 metros cúbicos de cada mixer, por decir, ¿no? Entonces, si entre mixer y mixer hay diferencias de agua-cemento, diferencias de tiempo de mezcla, etcétera, esos dos concretos en algún momento se van a encontrar en obra y ahí se genera pues un punto en donde este concreto es diferente a este otro y por ahí vamos a tener alguna fisura, alguna grieta. Y ya se habrán dado cuenta ustedes de que si hago mi mezcla con trompito o con tolva, en donde coloco una o dos bolsas de cemento y hago tandadas pues de 2 bolsas, díganme cómo es el control de calidad de la dosificación de ese cemento, pues. ¿Controlan humedad del agregado? No. ¿Cómo controlan la calidad o la cantidad de agua? Con baldes. Miran y ve cómo sale, salió muy aguanoso, bájale agua, le bajan agua, está muy seco, aumentale agua, le aumentan agua. El concreto, pues su revenimiento en algunos es 2 pulgadas, en otros es 10 pulgadas, en otros 8 pulgadas. Miren, ¿eso ocurre o no ocurre en obra? Por supuesto, pues hemos visto todos, hemos estado en obra y sabemos cómo es la cosa, ¿no? Los que han estado en obra alguna vez pueden corroborar lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, el concreto es pues totalmente heterogéneo. Cada tandada, cada bolsa sale con una calidad, con una relación agua-cemento diferente. Se encuentran estas dos tandadas, ahí hay un punto en donde va a ocurrir pues una grieta, una fisura. Peor si no compactas, ¿no? Si estás con un vibrado, vibras una cierta área, no vibras el otro, ¿qué cosa? Este vibrado pues es más compacto, más denso. La parte que no has vibrado está pues con burbujas, no se ha vibrado adecuadamente, está menos compacta. Lógicamente, cuando ese concreto menos compactado con este concreto más compactado se van a encontrar en la losa, en ese punto va a haber una grieta o una fisura. ¿Por qué? Porque la mezcla no es homogénea. Mal proceso constructivo. Si vas a hacer un pavimento importante, no puedes pues vaciar con trompos, ¿no? Porque la obra se te va a fisurar en todo lado. Ahí está la explicación de tanta fisura, en primer lugar. Otra razón es el curado. Si no curas adecuadamente, vas a tener fisuras. Otra razón, la relación agua-cemento, el control de la relación agua-cemento, el control de la dosificación, el control de la humedad de tu agregado, la compactación, el vibrado. Miren cuántos factores tienes que controlar para que tengas un producto y que no se fisure, una losa que no se fisure. No es fácil, jóvenes. ¿Y todo eso qué tiene que ver? ¿Eso que hablaba es teoría? Por supuesto que se sustenta en la teoría, se sustenta en el comportamiento, hay que entender el comportamiento mecánico de un concreto. Para eso conociendo eso, le planteas soluciones. Para que una losa de concreto no se te fisure, tienes que, por ejemplo, reducir el gradiente térmico que ocurre en tu losa, es decir, la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo de tu losa. Eso es fundamental. Si un residente de obra no sabe qué es eso de gradiente térmico en una losa de concreto, no sabe pues vaciar, no sabe hacer pavimento. O sea, está haciendo una obra para el cual no está capacitado. ¿Me dejo entender? Si un residente de obra que está haciendo un pavimento rígido no sabe la teoría del gradiente térmico y cómo éste influye en la calidad de una losa, no es personal idóneo, mucho menos si es supervisor, ¿no? ¿Saben qué, jóvenes? Las fisuras por gradiente térmico que pueden ocurrir en una losa de concreto se reducen. ¿Saben cómo? Reduciendo la cantidad de agua.
haciendo tu mezcla lo más homogénea posible, cuidando la calidad. ¿Cómo haces pues tu mezcla homogénea? Hasta con un trompo lo podrías lograr, pero si sabes de qué se trata, si entiendes o has leído esa teoría, has estudiado en tu pregrado o durante tu tesis ese asunto, entonces eres especialista, con experiencia y de la mano de la teoría, que es pues la base de la práctica, ¿no? Y si no tienes eso, pues estás yendo a probar y, como dice, a aprender matando, ¿no? Matando se aprende. Pues que no sea su realidad, jóvenes. Ahorita estamos hablando de pavimentos. No necesitan más. Con esta charla que les estoy dando, pues lo primero que se tiene que hacer es ponerse en su cabeza, en su conciencia, si algún día voy a estar en obra, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Leer especificaciones técnicas, primero. Segundo, repasar comportamiento del concreto. Tercero, ¿qué investigación? ¿Quién ha investigado este asunto? ¿Por qué se fisura el concreto? ¿Dónde está pues eso? ¿Saben dónde está? Está pues publicado en los artículos de investigación. Ustedes van al Google Scholar, colocan ahí fisuración, concreto, losa y van a encontrar un montón de artículos que evalúan justamente la influencia del curado en el agrietamiento, la influencia de la relación agua-cemento en el agrietamiento, influencia del gradiente térmico en el agrietamiento, recomendaciones para evitar grietas, todo con artículos de investigación. Todo eso está en los artículos y esos artículos los recogen los profesionales que escriben alguna vez un libro y lo colocan y está en sus libros. Entonces, ¿qué es eso? Pues hay que capacitarse. Capacitarse es leer, asistir a los congresos, es preguntarse las razones, ¿por qué falló esto que hice en obra? Preguntarle al congresista, al que está haciendo el congreso, ¿no? Preguntarle por qué lo otro. Entonces, logras pericia, logras especializarte y te haces capaz y evitas esos problemas en hora, porque nadie ha nacido sabiendo. Todos hemos empezado así como ustedes, con muchas dudas, con mucha ignorancia. ¿Cómo se reduce eso? Pues simplemente capacitando, capacitándonos. Y les estoy diciendo, cualquier duda que tengan sobre el concreto, cualquier pregunta que tengan sobre el concreto, así como me están preguntando, yo les digo, ¿de dónde saco mis respuestas? Pues todo está en la investigación. Esos artículos de investigación al cual ustedes van a acceder ahora para hacer su artículo, van a aprender eso estaban publicados en las revistas científicas décadas tras décadas. Cientos de años se están publicando investigaciones sobre el concreto y sobre casi todo. ¿Tienes dudas cómo se coloca concreto en un clima de heladas? ¿Tienes dudas de qué ocurre cuando vacío un concreto a menos de 5 grados? ¿Qué ocurre cuando vacío a 30 o más grados de temperatura? ¿Qué ocurre si hago una presa, si hago un pavimento? Todo eso está investigado y plasmado en artículos. Entonces, lo que tú tienes que aprender es a buscar esa información. Si quieres ser un profesional competente, si quieres ser un profesional que no haga estupideces en una obra, capacítate. Y no necesitas una buena universidad, no necesitas un excelente docente, está en ti nada más. Está en ti. Este humilde profesor te está diciendo, si quieres aprender, busca artículos publicados en fuente confiable y listo. Tienes la herramienta primordial, fundamental, para entender las cosas. Y sí, falta mucha investigación. Tú puedes contribuir a ese conocimiento que falta. Por ejemplo, yo les puedo preguntar ahora, voy a vaciar una losa de concreto, un pavimento. Muy bien. En el mercado tengo cemento Yura, Rumi, Miski, Frontera y N marcas. ¿Cuál de esos cementos me va a dar mejores resultados? ¿Alguien de ustedes me podría responder? Si le pregunto a un ingeniero que ha hecho N obras de pavimentación, ¿me podría responder? Probablemente no, ¿no? El ingeniero que ha hecho N obras siempre ha hecho con Rumi, solamente Rumi, confía en Rumi, con Rumi te hace una losa y de repente le sale muy bien. ¿Y qué pasa si utiliza otro cemento? ¿Me podrían decir qué pasa? ¿Qué ventajas, qué desventajas? ¿Cuánto cuesta?
Pues si no has investigado o no has leído una investigación al respecto, no me vas a poder responder. Podrías decirme cualquier chambullo, pero no me vas a decir la verdad. La investigación, jóvenes, es descubrir la verdad. Eso es la investigación. Entonces, si quiero saber la verdad, ¿qué cemento es? Investigo. Si busco información, si alguien no ha investigado eso, pues yo puedo investigar. Puedo plantearme un experimento y digo, he investigado estos cementos, 3 tipos de cemento más utilizados en la región. Y si vas a hacer una losa, en mi investigación, este cemento es el que da mejores resultados porque lo investigué. Y con autoridad puedes decir eso. Eso te da la investigación, eso te da el estudio, el preocuparte por capacitarte, te da autoridad, te da conocimiento y te va a dar solvencia en tu ejercicio profesional. Entonces, joven, haga eso por su formación, haga eso por su universidad, porque ustedes van a salir al campo a sacar la cara por la Universidad Andina. Entonces, en el campo de los pavimentos, ¿por qué estamos mal? ¿Por qué no estudian? ¿No les preocupa? Lamentablemente hay muchas formas de pasar la universidad sin estudiar, lamentablemente. Yo me recuerdo mucho los inicios de nuestra universidad y cuando tuve la oportunidad de ser profesor hace más de 20 años, en donde la exigencia era muchísimo mayor que ahora, jóvenes. No existían los vicios que tenemos ahora. Y como anécdota les cuento, ¿no? Yo he sido profesor de pavimentos mucho tiempo. eh, Teníamos 20, 30 estudiantes por salón. Y no les miento, el porcentaje de aprobados generalmente en el curso de pavimentos era 15 al 30%. Del 15 al 30%. En ese porcentaje se mantenía siempre. Entonces se llegaba a tener una gran cantidad de estudiantes, pero quien aprobaba el curso pues realmente conocía por la exigencia que se hacía en ese entonces de estos conceptos básicos, ¿no? Cosa que ahora ya no ocurre, ¿no? Bueno, en ese entonces, quien les habla se ha ganado muchos memoriales, memoriales, que muy rígido, que muy exigente, que es un carnicero. Me han intentado votar muchas veces de la universidad, jóvenes. Yo he sufrido muchas veces vejámenes de algunos indeseables, pero todo se superó, todo pasó. Y aquí me tienen, después de más de 20 años, con los mismos principios, siempre procurando pues actualizarme en los conocimientos, me capacito, asisto a cursos, investigo, leo artículos. Entonces, tengo esa solvencia, ese conocimiento y que ahora estoy empezando a producir, ¿no? Estoy produciendo un artículo, otro artículo, ya se publicarán, ya estoy produciendo. Entonces, lo que te estoy diciendo es basado en la experiencia. Estoy dando consejos que tómalos porque te van a servir, ¿no? Tú estás pronto a salir a obra, pronto a ser encargado de alguna partida en algún pavimento, en alguna obra vial. Todo esto que estamos conociendo en esta primera unidad de generalidades es práctica, es teoría de la mano de la práctica que te va a servir en campo. Y es lo básico, es lo mínimo. Hay muchísimo más. Si les interesa esto de los pavimentos rígidos, empiecen por buscar Covarrubias. Covarrubias es un ingeniero chileno que ha patentado su procedimiento de diseño y ejecución de losas de geometría optimizada. Ahí van a encontrar muchas recomendaciones para un correcto vaciado de concreto en nuestras condiciones de zona de altura en el altiplano. Empiecen por ahí y van a ver sus referencias bibliográficas y todas sus referencias bibliográficas son artículos en donde abordan este problema. ¿Qué cuidados debemos de tener al vaciar losas de concreto en altura? Un cuidado que tienes que tener es controlar el revenimiento, en primer lugar. Segundo lugar, reducir el gradiente de temperatura
en tu losa. Recuerden que en pavimentos rígidos el gradiente térmico es la diferencia de temperatura entre la cara superior e inferior de la losa de concreto. Reduces esa diferencia de temperatura en el momento de construcción de tu losa, has reducido grandemente, más del 50% de probabilidad de que tus losas se fisuren. La pregunta del millón es ahora, ¿cómo controlas ese gradiente térmico? ¿Cómo haces de que sea el menor gradiente posible? Vaciando tu losa así como con agua sin control, sin curar, sin proteger. Ese es pues un grave pecado, ¿no? En pavimentos. No puedo hacer eso, no puedo ponerme a hacer una obra, utilizar recursos públicos grandes haciendo una obra con esos pobres conocimientos, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ese nivel estamos ejecutando nuestras obras. Pero si conozco esta teoría, conozco esa experimentación que está disponible para cualquiera que quiera enterarse, entonces tomo mis previsiones. Si voy a hacer una losa de concreto aquí en el altiplano, tengo que proteger a la losa recién vaciada del viento. El viento reduce la temperatura, ¿verdad? Entonces tengo que proteger del viento, porque eso va a hacer que su temperatura se reduzca. Ah, de repente me conviene. Si vacío en la mañana, ¿será igual si vacío en la tarde? ¿Cómo va a variar la temperatura? ¿Conviene protegerla? ¿Cómo? Protejo con mantas, con geotextil, con arroceras. ¿Cómo curo? Todos esos detalles se tienen que evaluar. No es pues, no hay una receta única, ¿no? Todo tiene que ver con conocimiento de la teoría, del comportamiento mecánico de estos materiales, de la práctica y la investigación que existe. Todo eso. Y todo eso, jóvenes, lo tenemos a la mano ahora. Si tú te quieres capacitar, realmente quieres ser especialista en este campo, pero especialista, conocedor de todo esto, todo lo tienes a la mano. Toda la información que necesitas está a la mano y gratuito. No tienes que pagar. Bueno, pagarás para algún curso, un librito por ahí, eso te lo compras. Pero la gran cantidad de información, lo que realmente vale y lo que te va a enseñar es gratis. Lo tienes gratis ahora. Solo requiere de tu tiempo, tu interés. Nada más. Una parte de eso está aquí, en este librito, y una parte de eso les comento en las clases. Les voy a ir colocando algunos artículos en el Classroom para que vayas interesándote, ¿no? Cuando hagamos diseño de pavimentos rígidos vas a ver los artículos de Covarrubias, que ahora ya lo puedes ver si quieres, si buscas, pero llegamos a ese capítulo, a esa unidad, vas a tener los artículos, ¿no? En donde vas a entender esto que te estoy diciendo y lo vas a ver con tus ojos, vas a estudiar y vas a aprender, si es que quieres, lógicamente. Bueno, finalmente, Grover y la saca, ¿alguna pregunta? Sí, disculpe, era sobre las gradientes de temperatura. Ujú. ¿Qué tanto afecta eso en los pavimentos flexibles cuando se usa mezclas en caliente? Porque Ah, ya, es un poquito, muy bien. Gradiente de temperatura en pavimentos flexibles es diferente al gradiente térmico en pavimentos rígidos. Ojo, en pavimentos rígidos, gradiente térmico, diferencia de temperaturas entre caras de una losa, cara superior, cara inferior. Y eso lo sabemos, es clarísimo. En el caso de un pavimento flexible no existe gradiente térmico del capa asfáltica. Lo que existe es gradiente de temperatura y se refiere al gradiente de temperatura ambiental, que es otra cosa, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, la pregunta de su compañero, ¿no? ¿Cómo afecta en una mezcla asfáltica en caliente o en frío? Pues resulta que afecta, ¿no? Cuando nosotros vamos a... Bueno, eso es digamos, es lógico la forma en que afecta, ¿no? Si yo tengo un asfalto rígido colocado en mi carpeta, en mi pavimento, si tengo un asfalto rígido, duro, eh, digamos, no va a sufrir mucho con el cambio de temperatura ambiental.
pero sí, ¿no? ¿De qué forma afecta? Si mi asfalto es duro, es rígido, eh, un gradiente de temperatura muy, digamos, especial, muy grande, como el caso de Juliaca, puede hacer pues que en momentos del día en que la temperatura es elevada, tenemos 21 grados, ¿no? Puede ser que nuestro pavimento por el color y todo llegue a 20 grados y súbitamente hay un bajón de temperatura y tenemos pues 5 grados, digamos, de 20 a 5 grados son un gradiente de 15 grados de temperatura, aquí ya es pues extraordinario, ¿no? Y en el corto tiempo, miren, a gran temperatura nuestro asfalto se suaviza un poco, ya no es tan rígido. A baja temperatura el asfalto es más rígido. ¿Cómo afecta? Pues afecta porque mientras más rígido es un asfalto, más propenso a sufrir agrietamiento. Ese es el problema. Entonces, cuando se trata de asfaltos, tengo que considerar varias propiedades. Una de las propiedades es la estabilidad, ¿ya? Estabilidad, que es la resistencia, digamos. Y la otra propiedad es el flujo. El flujo tiene que ver justamente con la dureza del cemento asfáltico y consecuente, la dureza, la rigidez de la mezcla asfáltica. Cuando hacemos un diseño de mezcla asfáltica mediante el método Marshall, ¿no? El método que podemos desarrollar acá en nuestra zona porque tenemos esos aparatos de laboratorio, no podemos hacer un diseño de mezcla super PAVE, que es una tecnología que exige laboratorios que no tenemos pues en la región, así que puedo soñar, ¿no? Pero no lo voy a poder hacer. Entonces empiezo a hacer mi diseño de asfalto Marshall y si quiero hacer investigación voy a hacerlo con Marshall y si se puede conocer, se puede también pues digamos entender y comprender el comportamiento de estos materiales. En la selección del tipo de asfalto depende pues de la temperatura ambiente que haya en la zona y eso no sé si recuerdan la anterior clase rápidamente lo vimos y está en la CG 2013, ¿no? Se elige la rigidez o el asfalto que vamos a utilizar de acuerdo a su grado de penetración. El grado de penetración es la dureza que tiene el cemento asfáltico con respecto a la temperatura. Un cemento asfáltico calentado a una temperatura de 20 grados es sometido a la acción de una aguja. Y esa aguja, cuando la temperatura ambiente es 20 grados, el asfalto también tiene sus 20 grados, la aguja, con un peso de 100 gramos arriba, va a penetrar el asfalto una cierta profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma mido la dureza del cemento asfáltico. Tengo que utilizar un cemento asfáltico que haya tenido una penetración 120, 150 en el ensayo de penetración del cemento asfáltico en zonas como la nuestra. Es decir, un asfalto blando tenemos que usar aquí en nuestra región, ¿no? Un asfalto cuya penetración de esa aguja ha sido de 120 a 150 milímetros. Ese asfalto es para nuestra zona. Y si voy a hacer una carpeta asfáltica en la costa, donde la temperatura es mayor, necesito un asfalto duro. El grado de penetración de ese asfalto, pues generalmente es de 20, 30, 20, 40, ¿no? 30, 50, menor penetración en asfalto duro, porque obviamente el asfalto, con esas temperaturas que ocurren en la costa a nivel del mar, eh, se va a ablandar con la temperatura, ¿no? Y al ablandarse, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el material va a ser propenso, la carpeta va a ser propensa a, digamos, a deformarse, a fluir. Al paso de los vehículos simplemente se puede, digamos, disgregar la mezcla o tener fluencias y observar estos problemas. Por ejemplo, acá este agüellamiento es una causa también de la temperatura, ¿no? Aparte del comportamiento de la estructura, puede ser también por la temperatura. Entonces, estos efectos se generan justamente por las razones de temperatura y todo ello, y donde afecta más es en la carpeta asfáltica, obviamente el gradiente térmico, ¿no? Entonces, ahí tienes una muestra de cómo afectaría la temperatura. ¿Y cómo nosotros controlamos la temperatura en nuestros diseños? Seleccionando un cemento asfáltico adecuado para la zona. Voy a diseñar un pavimento para la costa, pues tengo que elegir un asfalto rígido. Si voy a diseñar un pavimento asfáltico para Juliaca, el asfalto tiene que ser blando, ¿no? 120, 150. ¿De acuerdo? Entonces,
En esa parte interviene el gradiente térmico en la selección de tu material. Tu material 120, 150 o 30, 50 tiene diferente módulo elástico, diferente módulo dinámico, o sea, sus propiedades son diferentes y con eso diseñas. Entonces ahí tienes una muestra de cómo es que influye la temperatura y cómo es que como diseñador, como en el diseño estructural, tienes que considerar ese efecto ambiental, pues, ¿no? En estos materiales. Espero haber respondido a tu pregunta, Roosevelt. Muy bien, Sí, joven. gracias. Muy bien, con esto hemos terminado, pues, falta todavía este detalle de los factores de diseño. Y ya entendemos, disculpe un momentito, voy a reiniciar mi tarjeta gráfica. Listo. Les decía, los factores de diseño eh, son variados, se pueden agrupar, como ustedes observan. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, Ingeniero. ya, les decía entonces. Los factores de diseño de un pavimento, de una estructura de pavimento, se pueden agrupar en estos grupos que vemos aquí, pero hay dos factores de diseño más influyentes en el diseño. Ojo, no estoy diciendo más importantes, estoy diciendo más influyentes, hay que entender eso, ¿no? ¿A qué me refiero con influyente? Me refiero a que, por ejemplo, el factor tránsito es el más influyente. Quiere decir, a mayor tránsito voy a requerir mayores espesores en mis capas. A menor tránsito van a ser menores espesores. Esa es, digamos, la influencia que tiene el tráfico. En cuanto a la subrasante, la relación es inversa. A mayor resistencia de la subrasante, menores espesores. A mayor resistencia de la subrasante, o perdón, a mayor resistencia de la subrasante, menores espesores. A menor resistencia de la subrasante, mayores espesores. Relación inversa, pero no tan influyente como el tráfico. El tráfico es más influyente, es decir, va a hacer que los espesores varíen más que en el caso de el valor de diseño de la subrasante. Esos dos factores son los más influyentes, pero en importancia, pues hay otros muy importantes, como el clima, como los materiales, como los criterios de falla, por ejemplo. Entonces, todos esos son factores de diseño. Eh, eh, Vamos a desarrollar en este curso dos factores de diseño a detalle, manejando las normas, los procedimientos que establecen cada método, y esos factores son justamente tránsito y sufrasante. Los otros factores en diseño son fáciles de controlar. Los métodos de diseño nos establecen tablas para poder elegir valores según la variación de estos factores y es una forma sencilla de controlar esos factores, ¿no? Entonces, no requieren mayor tiempo, digamos, de conocimiento, de estudio. En cambio, estas dos variables sí, y esas dos variables las empezamos ahora a estudiar ya en esta segunda unidad, ¿no? Estamos terminando esta, entramos a la segunda unidad y ya nos ponemos a hacer práctica prácticamente porque es pues todo práctico, resolución de ejercicios, aplicación de norma, ponernos en casos reales que podrían ocurrir y plantearles una alternativa, ¿no? Determinar factores de diseño es lo que vamos a hacer ya en la siguiente clase. Entonces esto lo vamos a estudiar pues ya con detenimiento en la siguiente unidad, así que no me voy a detener mucho ahora. Más bien voy a pasar ya a explicar ya lo último de esto, que sería lo que tiene que ver con métodos de diseño. Los métodos de diseño eh, evolucionan con el tiempo, ¿no? Tanto para pavimentos flexibles como para pavimentos rígidos, los métodos han ido evolucionando desde muchas décadas atrás. Desde la aparición de los vehículos, en realidad, porque más antes no había necesidad tampoco de diseñar, ¿no? Los romanos ya construían buenos pavimentos, los incas han construido buenos pavimentos, pero eran pues para pavimentos que perduraran en el tiempo y no habían pues tránsito motorizado, ¿no? Entonces,
las circunstancias eran muy diferentes. Ahora tenemos una realidad que exige que nuestras estructuras estén diseñadas y construidas para soportar cargas y sobre todo repeticiones de millones de veces de esas cargas. La circunstancia es muy diferente, ¿no? Y digo este comentario porque hay mucha gente que dice, no, los romanos han construido su tal pavimento, tal estructura y dura miles de años. Ahora estos ingenieros construyen un pavimento y en 5 años ya se malogró. He escuchado ese comentario en alguna radio muchas veces, ¿no? Pero ese comentario denota pues desconocimiento, ¿no? Denota ignorancia de lo que realmente ocurre pues en un pavimento y las circunstancias, el contexto para el cual ahora tenemos que diseñar una estructura, ¿no? Si estás diseñando un pavimento para una mina, no vas a utilizar el método ASHTO, obviamente, ¿no? Si estás diseñando un pavimento para un aeropuerto, existen métodos de diseño para aeropuertos, para patios de maniobras de minas, almacenes. Cada uno de esos pavimentos tiene un propio método de diseño. Si vamos a diseñar un pavimento rígido, tiene sus métodos. Un pavimento flexible tiene sus métodos. Un pavimento urbano tiene métodos sugeridos, normas y pavimentos carreteros tienen sus propias normas. Eso en primer lugar. Y si hablamos de métodos, aquí en este curso vamos a hablar solamente de métodos de pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, carrozables. No vamos a tocar el tema de pavimentos para aeronaves o para aviones, ¿no? Que existen métodos más sencillos incluso que los que vamos a conocer, pero hay esos métodos, ¿no? Por ejemplo, para diseñar aeropuertos, pavimentos para aeropuertos, está el método de la FAA, por ejemplo, de la Fuerza Aérea Americana, ¿no? Y que son métodos basados en tablas y que también, lógicamente, utilizan análisis empírico mecanicista, lógicamente, para validar sus diseños. Entendamos un poquito de los métodos. En primer lugar, los métodos de diseño evolucionan con el tiempo. Los primeros métodos que han aparecido en el mundo, cuando ya se tenía que empezar a diseñar porque se empezaba a masificar el uso de los vehículos, fueron los famosos métodos empíricos. Métodos basados en la experiencia y en pruebas de campo, como el ensayo CBR, como la clasificación de suelos según ASHTO y el índice de grupo de este sistema de clasificación. Es decir, de acuerdo al índice de grupo de un pavimento, sabíamos si una subrasante era buena o mala. De acuerdo al método CBR, en función al CBR de un material, podíamos calcular el espesor de una capa con unos gráficos muy simples y se llegaba a diseñar y el 50% de carreteras del mundo que están todavía en servicio ahora han sido diseñados con estos métodos empíricos. Claro, muchos de ellos se han deteriorado antes de tiempo, pero muchos de ellos duran mucho después de haber ya vencido su vida, su periodo de diseño, ¿no? Como también ocurre en nuestra ciudad. En nuestra ciudad hay pavimentos rígidos que se han diseñado para 20, 30 años, pero ya han pasado más de 50 años y siguen los pavimentos rígidos, ¿no? Claro que nunca han recibido mantenimiento, están en algunas zonas deterioradas, pero ahí están las losas, siguen funcionando, ¿no? Entonces, igual podemos decir de los pavimentos asfálticos. Hay pavimentos asfálticos que se han diseñado para un periodo de 10 años sin absolutamente nada de mantenimiento. Ya han pasado más de 15 años y ahí están los pavimentos todavía, siguen funcionando. Pero muchos otros que se han diseñado para 10, 15 años, han pasado 5 años y han desaparecido del mapa. Tú vas al sitio y no encuentras pavimento. Y ha ocurrido muchas veces en nuestro medio, ¿no? Entonces, nadie puede en este momento decir, yo diseño un pavimento y ese pavimento cumple su periodo de diseño así como lo diseño. No, no se puede decir eso en el mundo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos encontrado un método que nos permita esa certeza. El método ASHTO, empírico mecanicista, que es el último método que esta Asociación Americana para Administración de Vías de Transporte en los Estados Unidos ha dado a conocer, este método es el último, el más actual, el más robusto completo que haya existido jamás.
Y según Ashto, es el último método que va a sacar, digamos, va a dar al mundo para diseñar estas estructuras. Ya no hay más métodos después de este. ¿Y por qué no lo aplicamos en el país? Es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no diseñamos los pavimentos en el Perú por un método empírico mecanicista? Bueno, en primer lugar, porque no tenemos instalaciones con el instrumental de laboratorio que requiere, que exige este método. No contamos con esos equipos de laboratorio, tanto para el análisis de suelos y de asfaltos. No se tiene. Entonces, como no tenemos laboratorio, podríamos desarrollar solamente estos métodos de forma teórica. Es más, si quisiera utilizar el método ASHTO, el empírico mecanicista, mismo ASHTO, que está pues ahí en la página web, ahí está del método, tiene un precio tan elevado que no lo podríamos pagar todavía. ¿El ministerio lo podría pagar? Sí, lo podría hacer, pero tendría que implementar también laboratorios que exige este método para poderlo utilizar. Pero es una inversión que no se ha hecho, no se hace, a pesar de que este método empírico mecanicista ya existe ya desde, oficialmente desde el año 2008. 2008 sale la versión oficial del método empírico mecanicista de Ashton. Extraoficialmente en beta, en prueba, salió pues en el 2000, 2001, 2002, ¿no? Miren, 20 años atrás salieron estos métodos gratis, todos los manuales, el software gratuito para que puedas probar. Yo me descargué el software, logré probar algo, pero eso fue hasta el 2008. Después del 2008, o antes incluso, ya no se puede usar ese software, porque trabaja conectado directamente por internet con los servidores de Ashto, y si no te conectas no sirve. Y no conozco de alguna, digamos, versión pirateada, craqueada, no existe eso, no existe. Así que, y la página web de Ashto es clarísima al decirte, ¿no? Este método, ¿quieres usarlo? Pagas la instalación en una máquina por año, $6,000. Dos máquinas, tres máquinas te hacen un descuento. Unas 4 o 5 máquinas, $20,000 al año. Así. No puedes usar el software para investigación. Eso te dice Ashto, ¿no? Este software, este Ashto empírico mecanicista, si bien es cierto, puedes usar el método de prueba, pero solamente en nuestras instalaciones aquí en los Estados Unidos o en alguna universidad asociada a nosotros. Resulta que en el Perú no hay ninguna asociada a Ashto, y en Latinoamérica pues habrá una que otra, ¿no? Desconozco qué universidad. Si no, no lo puedes usar. Y es más, si tu universidad está asociada a Ashto, no puedes hacer investigación. Es clarísimo, ¿no? Y eso está acá en el apunte, lo habrán leído, me imagino. Entonces, a ese nivel, el método empírico mecanicista de Ashto solamente lo puedo usar para, digamos, ya hacer un diseño serio, pagando los derechos de uso de ese software, de ese método. Pero existen otros métodos empírico-mecanicistas que no son de Ashton. Ejemplo, el método empírico mecanicista empírico de la Universidad de Costa Rica. Ahí está la pantallita. Este es un método empírico mecanicista diseñado, creado por los ingenieros costarricenses de la Universidad de Costa Rica y el LANAMBE. El LANAMBE es un instituto de investigación de Costa Rica en su proyecto PITRA. Los artículos de investigación en donde están las bases para crear este método, este programa de diseño para los pavimentos en Costa Rica están en el Internet. Buscan en el Google Scholar método empírico mecanicista Costa Rica y van a tener el artículo donde está cómo han hecho el método, cómo han probado, cuántos se han graduado con este método, toda la investigación que existe, con qué aparatos de laboratorio han trabajado. Tienen toda la implementación que se requiere. Han ellos adquirido un equipo de prueba acelerada en pavimentos
para la parte empírica, han invertido una buena cantidad de dinero, pero los frutos están a la vista. Costa Rica nos lleva mucho tiempo en desarrollo en cuanto a gestión de infraestructura vial y diseño estructural. O sea, todo lo que es en infraestructura vial, pues Costa Rica a nivel Latinoamérica, pues tiene la delantera, podríamos decir, ¿no? Le hace, digamos, la lucha al Brasil, a México, ¿no? En México se utiliza este software, ¿no? El IMT PAVE 3.0, que es otra herramienta empírico-mecanicista creada por los mexicanos para diseñar pavimentos por el método empírico-mecanicista. ¿Qué cosa es el método empírico-mecanicista? Es la combinación de la experimentación, la retroalimentación de estructuras diseñadas con un método eh, basado en el análisis matemático. La parte mecanicista es el análisis matemático, es el modelado de estructuras. Entonces, ese modelo se resume en fórmulas, en manejo de métodos numéricos como elementos finitos, ¿no? Y que te permite diseñar una estructura. Construyes la estructura y monitoreas el desempeño de la estructura. Es decir, durante los años de servicio de la estructura mides deflexiones, mides deformaciones, mides el estado de la superficie. Generas pues una cantidad de información de cómo se está comportando esa estructura en la vida real y alimentas tu software y con esa alimentación de datos constante, tus próximos diseños buscan mejorar ese desempeño. Eso es un método empírico mecanicista. Lo empírico, vuelvo a repetir, no es algo despectivo, no es algo que diga, bueno, este es empírico, no, no sirve, mentira, ¿no? Lo empírico hace referencia a la experimentación, a la práctica en campo, en pavimentos, a la ejecución de las obras y monitoreo, recoger datos, eso es empírico. Esos datos te sirven para retroalimentar tu software y tus diseños salen mejorados, ¿no? Cada vez logrando un diseño más cercano a la realidad, un diseño que se cumpla y es una mejora continua. Quiere decir que de acá a un tiempo los americanos, los mexicanos, los costarricenses van a diseñar sus estructuras y van a poder predecir, ¿no es cierto?, el comportamiento de esas estructuras con mucha mayor información, certeza que nosotros que aún no hemos ingresado a esta era mecanicista del diseño de nuestras estructuras, ¿no? Nosotros seguimos diseñando todavía porque nuestras normas lo establecen según los métodos basados en una prueba eh, por regresión en una pista experimental a escala real, que es el método Washington. Eso es lo que establece nuestra norma, es por ello que tenemos que aprender ese método, pero en la unidad 3 vamos a hacer una introducción a los métodos empírico-mecanicistas. Vamos a hablar de esfuerzos, deformaciones, respuesta estructural, que es la base de estos métodos, ¿no? Y usaremos pues un software, vamos a usar este software justamente, ¿no? El ChemPave, que tiene dos módulos, tanto para pavimentos asfálticos como para pavimentos de concreto. Con este software, que es un método de diseño mecanicista, no es empírico mecanicista, mecanicista, diseñado pues por el doctor Yang Wang, ¿no? Este programita de computadora que ha sido elaborado por el doctor Yang Wang con sus asistentes, ¿no? En la Universidad de Kentucky, Estados Unidos, y ha sido publicado en 1993 y hasta la fecha es una de las muy buenas herramientas que tenemos para modelar pavimentos, para dado una estructura, colocarlo en el software y predecir a los cuántos años ese pavimento va a fallar por fatiga, a los cuántos años en ese pavimento va, por ejemplo, a ocurrir deflexiones superiores a las admisibles. ¿Cuál va a ser su periodo de vida útil de ese pavimento? Podemos predecir eso con este software. Entonces, es un software muy interesante y se basa en el método de elementos finitos. Es decir, un método mecanicista, gratuito y que vamos a utilizar y van ustedes a ver cómo es que se verifican estructuras con estas herramientas. Bueno, existen muchos métodos. Bueno, esto es uno para cálculo de pavimentos rígidos, ahí está en la NAME. Este es muy antiguo, pero hasta ahora muy utilizado. VISAR 3.0 de la Shell, que permite calcular respuesta estructural en pavimentos flexibles, por ejemplo.
Circle 7 es utilizado en Francia, si no me equivoco. EasyPave es un software de análisis estructural de pavimentos de la Universidad de Illinois, ¿no? Por eso ahí está, University of Illinois. Universidad de Illinois, una de las universidades más prestigiosas en el mundo y sobre todo por su facultad de ingeniería civil, ¿no? Este es otro software, hasta al revés esto, ¿no? Este es un software de un estado de Norteamérica, Washington, creo. Alice es otro software muy interesante. DeepPath es un software boliviano, muy interesante para diseño de pavimentos rígidos. Bolivia ha hecho muchas carreteras basadas en pavimentos rígidos, es decir, tienen más experiencia que nosotros en cuanto al comportamiento de pavimentos rígidos en zonas de altura, Bolivia. Y hay varios artículos que han publicado, muy interesantes, ¿no? Los bolivianos nos pueden dar clases de cómo se comporta un pavimento en el altiplano. ¿Leyeron algún artículo? No. No termines este curso sin leer por lo menos un par de artículos de estos bolivianos que han avanzado muchísimo en experiencia y en investigación en cuanto a pavimentos rígidos para el altiplano. Cosa que, bueno, nosotros deberíamos también de hacer ello, pero estamos un poco atrasados, ¿no? No hemos llegado a desarrollar eso. Bueno, ya vamos a conocer esos artículos, vamos a poner esos artículos en el Classroom en el momento en que estemos en ese tema. Aquí hay un poquito de teoría, me imagino que has leído justamente esto de los precios del software de Ashto. Y bueno, toda la teoría que ya hemos hablado, estamos utilizando. De esta forma hemos finalizado la primera unidad de nuestro curso. El día lunes tienen su primera práctica calificada que tiene que ver con este contenido, todo lo que hemos hablado en el curso. Y ya el lunes también arrancamos con la segunda unidad. El día lunes tienes que venir a clase con, o sea, estar ahí desde tu sitio, ¿verdad? Con tu calculadora, tus hojas, tu cuaderno, porque empezamos a calcular. Empezamos ya con los primeros cálculos y a entender cómo se determina la variable de diseño tráfico vehicular. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado esta clase. Gracias por su atención, jovencitos. Me he cansado hablando, pero era necesario para terminar esta unidad. Nos vemos el lunes ya con la nueva unidad. Estudien, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos.